Apreciado televidente, recibe un cordial saludo de vuestro servidor Israel Velázquez, director y evangelista del ministerio La Voz de la Profecía. Doy gracias a Dios porque me tiene frente a esta cámara para compartir su santa y divina palabra con todos y cada uno de ustedes. Agradezco a mi Dios porque me tiene en este bello lugar llamado Skyline Drive en el estado de Virginia, de los Estados Unidos de América. Estoy a una altura más o menos de 6,000 pies. A pesar que estamos ya en el otoño, la temperatura está muy agradable aquí. Tenemos 72 grados Fahrenheit. Estudiar juntos la lección número 6 de la hermosa matutina titulada Maranata, el Señor viene. Muy bien. Esta lección tiene por título La fe de los reformadores. Vamos a estudiar lo que escribieron 6 reformadores con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de estudiar la convicción de estos verdaderos hijos de Dios, permítanme darle lectura al versículo que trae en el encabezamiento esta lección y que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26, y dice así: Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El apóstol Pablo, por inspiración divina, escribió que el postrer enemigo, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Para el apóstol Pablo, la muerte es un enemigo. Claro que lo es. Si la muerte es un enemigo, entonces tenemos que pensar quién causa la muerte. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Quién origina la muerte? ¿Quién es el autor de la muerte? Es el diablo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, querido amigo que me escuchas, cuando nuestro Dios hizo a nuestros primeros padres en el Edén, a Adán y a Eva, no los hizo para morir. Los hizo para que vivieran eternamente. Y entonces, ¿por qué murieron? Murieron porque le obedecieron a Satanás, que se personificó en uno de los animales más preciosos de la creación. Se personificó en la serpiente. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, obedecieron a Satanás, quedaron sujetos a Satanás. La paga del pecado es muerte. Entonces nosotros encontramos en las Santas Escrituras que el originador del pecado es Satanás. El apóstol Pablo está diciendo aquí, en 1 Corintios 15, 26, que llegará un día en que la muerte dejará de existir. Es decir,
Los hijos de Dios no morirán más. La muerte no se va a enseñorear más de los hijos de Dios. ¿Cuándo será esto? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Y a qué vendrá? Vendrá a traernos como iglesia santificada. Vendrá a traernos como iglesia sellada por el poder del Espíritu Santo. Tristemente, cuando la muerte deje de existir, también dejarán de existir todos aquellos que fueron ganados por el diablo. Querido hermano que me escuchas, querido amigo que me escuchas en esta hora, damos gracias a Dios porque aún todavía hay tiempo de gracia. Hay tiempo para ti y para mí, para que nos reconciliemos con nuestro Dios. Este tiempo de gracia se terminará. Y cuando el tiempo de gracia se termine, nuestro Señor Jesucristo estará cerca de venir a redimir a su iglesia y llevarla con Él a la Canaán celestial por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que Jesús vendrá a recoger a su iglesia y la llevará consigo para vivir con ella en la Nueva Jerusalén por 1000 años. Todavía el enemigo estará vivo, pero estará atado, estará encadenado. Esto es hablando en lenguaje figurado. No tendrá a quien tentar. Los muertos que pasaron al sepulcro, sellados por el poder del Espíritu Santo, habrán resucitado para vida eterna y estarán viviendo con los justos vivos en el reino de los cielos. Cuando Cristo venga después de los 1000 años, vendrá con sus redimidos y también con la Nueva Jerusalén. Y en esa tercera venida es que va a destruir a la muerte para siempre. Y cuando la palabra de Dios dice que va a ser destruida la muerte para siempre, está diciendo claramente que va a destruir para siempre al autor de la muerte, a Satanás. Querido amigo que me escuchas, ¿quieres vivir eternamente? ¿Quieres dejar de ser muerto para siempre? Sí, oro por ti. Y esta es tu oportunidad. Si hoy en día pasas al descanso o pasamos al descanso, pasemos sellados por el poder del Espíritu Santo, para que cuando Cristo venga, tú y yo podamos ser resucitados en la primera resurrección y tener vida eterna e ir a morar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Pero si hemos de pasar al sepulcro o hemos de estar en pie en este mundo cuando Cristo venga por segunda vez y no hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo, moriremos eternamente. Este mensaje tiene buenas noticias, pero a la vez tiene tristes noticias. La pregunta es, ¿con cuál de ellas te quieres quedar? ¿Quieres quedarte con la buena noticia o quieres quedarte con la mala noticia? La buena noticia es que por la gracia de Dios todavía hay tiempo de gracia. Y tú y yo estamos a tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Y si le somos fieles por amor, por gratitud y por obediencia, la promesa es
que llegaremos a vivir con Jesús al reino de los cielos por toda la eternidad. Y las malas noticias son que si tú y yo no le permitimos al Espíritu Santo a que transforme nuestras vidas, entonces pasaremos a ser propiedad del enemigo y él nos va a sellar. Y vamos a morir para siempre. Ruego al Señor, querido amigo, querido hermano adventista del séptimo día, ruego al Señor para que tú y yo seamos sellados por el poder del Espíritu Santo y de esta manera viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Son buenas noticias estas? Sí, alabado es el Señor. La muerte dejará de existir. Aquí hay un mensaje intrínseco. Para que la muerte deje de existir, tiene que dejar de existir el diablo, el que causa la muerte. Nuestro Señor Jesucristo promete vida eterna. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él resucitó a los 3 días e intercede por ti y por mí a la diestra de Dios Padre, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. En Cristo hay poder para vencer la muerte. ¿Quiere decir que no voy a morir? No. Recuerda que mientras estemos en este mundo de pecado, nos alcanzará el dolor, el llanto y aún la muerte misma. Pero la palabra de Dios no le llama muerte, le llama sueño. Nuestros seres amados que han pasado al sepulcro no han muerto, sino que están durmiendo. La fe que abrazamos es que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, resucitarán para vida eterna. Tú y yo podemos llegar al sepulcro, sí. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo de pecado. Cristo no nos ha prometido camino de rosas por este mundo. Al contrario, nos dice que mientras estemos en aflicciones, Él promete estar con nosotros. Estas son buenas noticias. Si vivimos con Cristo, moriremos para Cristo. La palabra de Dios también dice que nadie vive para sí y nadie muere para sí. Si tú vives para Cristo, morirás, habiendo permitido al Señor que haya ganado la victoria en ti. Habrás pasado al descanso para Cristo. Pero si tú y yo no le permitimos a Cristo que se enseñoree de nuestras vidas, entonces cuando pasemos al sepulcro, tristemente no pasaremos para Cristo al sepulcro, pasaremos para el enemigo. Y no tendremos parte de la primera resurrección, sino de la segunda, que es muerte para morir eternamente. Querido amigo que me escuchas, este mundo se acaba. Hay señales portentosas por doquier que testifican claramente que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Qué de ti si la muerte te arrebata esta noche? ¿Para quién habrás pasado al descanso? ¿Para el diablo o para Cristo? Es triste saber
cómo la muerte está arrebatando a los seres humanos de sus hogares. Personas jóvenes, prósperas, con una buena familia. Oh, querido amigo que me escuchas, ¿estamos entendiendo el tiempo en que estamos viviendo? Son tiempos de dolor, son tiempos de angustia. Déjame compartirte lo siguiente. Querido hermano adventista del séptimo día, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero quiero expresarte lo que yo creo. Este mundo ha empezado a entrar a la crisis final. Este mundo está convulsionado políticamente, socialmente, económicamente. Está convulsionado en todos los aspectos. La mejor decisión que podemos tomar es ponernos a cuentas con nuestro Dios. Permitamos a la tercera persona de la deidad, al Espíritu Santo, a que more con nosotros y en nosotros. Y si hemos de pasar al descanso, que pasemos sellados por el poder del Espíritu Santo. Este mundo se acaba. Escucha lo que dijeron estos grandes hijos de Dios, estos grandes reformadores, que en el nombre de Cristo le hicieron frente a la iglesia popular, experimentaron la muerte, algunos de ellos fueron quemados vivos por lo que creían y por lo que enseñaban. No se doblegaron ante el autor de la muerte, no se doblegaron ante el diablo. Lo que vamos a estudiar son ejemplos dignos de imitación, porque pronto tú y yo, querido hermano adventista del séptimo día, tendremos que rendir cuentas a las autoridades civiles de la fe que creemos. La reforma no ha desaparecido. Tristemente las religiones que vienen de la reforma ya desaparecieron con este principio. Han hecho acuerdos con la iglesia popular. Han hecho acuerdo con los que fueron sus enemigos. Han hecho acuerdo con aquellos que los persiguieron en la Edad Media. Los luteranos ahora son amigos de la Iglesia Católica. Qué triste condición. La pregunta es, ¿se acabó la reforma? No. La reforma no se ha acabado. La reforma sigue. La reforma comenzó con la mujer de Apocalipsis 12:17. Pero esa reforma prácticamente la han traicionado los reformadores de hoy en día. Esa reforma ha sido traicionada por las iglesias que vienen de los reformadores, de Martín Lutero, de Calvino, de Hus, etcétera, etcétera. Pero la reforma no ha desaparecido. Cristo se la ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Alabado sea el Señor. Tenemos un compromiso grande ante los ojos de Dios y ante el mundo, de defender la reforma. Predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo mientras haya libertad de expresión, porque también eso se acabará en todas las naciones del mundo. Esta nación, los Estados Unidos de América, un gran ejemplo de la mayor democracia del mundo, escrito está, pronto se acabará aquí la libertad de expresión. Está escrito que esta nación va de mal en peor. Está escrito que en esta nación se acabará la libertad de expresión. Está escrito que esta nación violará los principios mismos de la Constitución que la gobierna. Por fe creo que pronto esta gran nación tratará de
acallar a los reformadores de este siglo. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar, que nos sirva de inspiración para que permitamos al Espíritu Santo que entre en nosotros y viva en nosotros, para que cuando llegue este momento de prueba, podamos decirle a nuestro Señor: he aquí, envíame a mí. Primer reformador, Martín Lutero, reformador alemán, declaró lo siguiente: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. ¿Quién es el reino de las abominaciones? ¿Qué es abominación? Abominación es pecado. Abominación es vivir haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién maneja los pensamientos de una persona que vive practicando estas clases de pecados? La administra o la gobierna el diablo. El diablo controla a esos pensamientos. ¿Qué creía Martín Lutero? Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. ¿Reclama un reino Satanás? Sí. Este mundo para Satanás es su reino. Lo reclama como suyo. Es más, te reclama a ti y me reclama a mí, porque nos ha hecho pecar. Pero grande es Dios, que en Cristo Jesús hay remisión de pecado. No podemos vivir condenados por el enemigo para siempre. No, en la sangre de Cristo hay poder. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en su palabra? Martín Lutero creyó firmemente en Cristo y en su sangre derramada y en el poder de su palabra. Todos sabemos las penurias que pasó Martín Lutero, pero no traicionó al dador de la vida eterna. Se mantuvo incólume, se mantuvo fiel, se mantuvo firme, a tal extremo que le dijo a la dieta: no necesito que me den tiempo para reflexionar, no necesito que me den tiempo para arrepentirme. Hagan lo que tienen que hacer hoy, pero yo sé en quién he creído. Querido hermano adventista del séptimo día, este tiempo llegará para ti y para mí pronto. ¿Quién controló el pensamiento de Martín Lutero? No hay duda, Cristo Jesús. ¿Quién va a tomar control de tu pensamiento cuando te llegue la prueba de Martín Lutero? Esa es la pregunta. ¿Tiene respuesta? Tú lo sabes. Yo deseo que te controle a ti y que me controle a mí el Espíritu Santo. Pero para que tome control de nosotros en ese momento de persecución, tiene que comenzar a tomar control desde ahora. Si tú no cambias hoy, ¿quién te garantiza que cambiarás mañana? Es hoy que tienes que vivir con el Espíritu Santo dentro de ti. Es hoy que yo debo de vivir con el Espíritu Santo dentro de mí. Es hoy que el Espíritu Santo debe de comenzar a gobernar mi vida y a controlar mis pensamientos. Otro reformador, Felipe Melanchthon, también fue un reformador alemán. Dijo lo siguiente: este viejo mundo no está lejos de su fin.
Estas palabras las dijo Felipe Malentosh hace siglos. La fe que tenía Malentosh es que este mundo dejaría de existir pronto. Y entonces, ¿por qué es que todavía existe? Por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Porque quiere darte tiempo a ti y a mí a que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero sabes, la paciencia de Dios tiene un límite. Cristo no va a esperar para siempre tu decisión y mi decisión. Nos ha dado suficiente tiempo para que nos pongamos a cuentas con Él. Querido amigo que me escuchas, hoy es el día para ti y para mí. Si te preguntas, querido amigo, ¿qué es el libro Maranata? ¿Qué es el espíritu de profecía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Yo te animo a que busques una iglesia adventista del Séptimo Día y que la visites en sábado o entre semana y preguntes, ¿qué es el libro Maranata? O puedes escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla. Y con gusto te vamos a atender. Son muchas las personas que se comunican con nosotros. Y nos hacen preguntas y con mucho gusto respondemos. Tenemos testimonios de personas que han sido muy bendecidas y beneficiadas con la asistencia que le damos. Te animamos a que te pongas en contacto con nosotros. Te animamos a que nos visites a la página web www.lavozDeLaProfecía.com. Ahí hay un correo electrónico también, que es el mismo que aparece aquí en pantalla. Y también hay un número telefónico de aquí de los Estados Unidos de América, que estamos también en la cuenta de WhatsApp. Puedes comunicarte con nosotros si es que hablas del extranjero. Y con mucho gusto te vamos a ayudar. Otro reformador, Juan Calvino. Él fue un reformador francés. Juan Calvino dijo lo siguiente: invito a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos. ¡Qué esperanza tan hermosa la de Juan Calvino! Para él la segunda venida de Cristo sería el día más glorioso de su existencia. No hay duda que tú y yo tenemos días memorables en nuestra vida. Yo recuerdo cuando nacieron nuestros hijos. ¿Cómo recuerdo esos días? Qué gozo, qué alegría. Recuerdo el día que me casé con mi amada esposa. Hay tantos gratos recuerdos. No hay duda que tú también tienes los tuyos. Pero sabes, ninguno de estos días que forman parte de nuestro grato recuerdo se puede comparar con el día glorioso en que nuestro Señor Jesucristo venga a traer a su iglesia. Bendito es el Señor. ¿Lo crees? Eso decía Juan Calvino. Y además agregó: y declaro que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. ¿Quién no perdería de vista la venida de Cristo Jesús? Escuche, la familia de los fieles. Vivimos en un mundo tan raro. Vivimos en un mundo tan inmoral.
que se ha perdido de vista ese día. Y tristemente aún dentro de la iglesia misma, hay miembros que están dentro de la iglesia y han perdido de vista el día glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿y por qué dice eso? Yo espero la venida de Cristo. Sí, esperamos la venida de Cristo, pero no estamos viviendo a la altura de la preparación que debemos de estar viviendo para recibir a Cristo en gloria y majestad. Sabemos que viene Cristo, pero hemos perdido de vista ese día. Pensamos que Cristo nos va a llevar tal cual como estamos, porque Cristo es amor. Déjame decirte, Cristo es amor. Por amor a ti y por amor a mí, vino a morir a la cruz del Calvario. Pero eso no significa que por el amor que nos tiene, nos va a llevar en desobediencia, y en rebeldía, y en fornicación, y en adulterio, y en prácticas de bebidas alcohólicas, y fumando cigarrillos, y cuenteando a la mujer del prójimo, cortejando a la vecina. No. Si tú y yo estamos en estas prácticas, hemos perdido la mirada en la segunda venida de Cristo. Y según Juan Calvino, no formamos parte de la familia fieles. Es una gran verdad. ¿Puedo ser fiel por mi cuenta propia? No, no puedo. Entonces, ¿cómo puedo? Mediante el poder del Espíritu Santo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto es todo? Todo. Permítame compartirte algo más que dijo Juan Calvino. Debemos tener hambre de Cristo. Debemos buscarlo. Escucha, debemos tener hambre de Cristo. ¿Puedo tener hambre de Cristo? Sí. ¿Puedo comer de Cristo? Sí. ¿Qué clase de hambre? Hambre espiritual. ¿Puedo comer pan espiritual? Sí. ¿A dónde? En su santa palabra. Juan Calvino dijo, debemos tener hambre de Cristo. Debemos buscarlo. Debemos contemplarlo hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor se manifestará en gloria de su reino en su plenitud. Repito, debemos tener hambre de Cristo. Debemos buscarlo, contemplarlo hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. Alabado es el Señor. Juan Calvino está haciendo un llamado a la perseverancia. El reino de los cielos es para los perseverantes. ¿Cuántos han quedado en el camino de la vida? Yo he tenido la oportunidad de conocer a grandes pilares de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahora los busco y no están. Pregunto por ellos y me dicen, ya no son más adventistas del Séptimo Día. Y pregunto, ¿y qué de ellos? Me contestan, ahora son borrachos. De otros he sabido que son drogos. De otros he sabido que malograron su hogar, su familia. ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué pasó en ellos? Dejaron de practicar lo que Juan Calvino dijo. Dejaron de pertenecer a las familias consagradas del pueblo de Dios y buscaron su propio camino y se equivocaron.
perdieron de vista la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes, querido amigo adventista del séptimo día que me escuchas, si este mensaje llega a ti y te has salido de la iglesia, yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vuelvas a los caminos del Señor. Ponte a cuenta con Dios. En la sangre de Cristo hay poder y hay garantía que en Cristo nacerás de nuevo. Reformador número 4, Juan Knox, fue un gran reformador escocés y dijo lo siguiente. Pregunta: ¿no llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Qué interesante lo que creía Juan Knox. Algunos creen que Cristo vino a nacer con la naturaleza de Adán antes del pecado. Para Juan Knox esto estaba claro. Cristo vino a nacer con la naturaleza de Adán después del pecado. Pero cuidado, tengamos mucho cuidado. No digamos que Cristo fue un niño como cualquier niño de este mundo, o que fue un hombre carnal como nosotros. Esto fue un misterio. Tengamos mucho cuidado, porque otras personas se van al otro extremo. Predican que Cristo llegó a tener deseos carnales. Déjame decirte, eso es antibíblico. Cristo no permitió al diablo que le controlara ni siquiera un pensamiento. Juan Knox creyó que Cristo ascendió al cielo con nuestra carne. A Cristo le quedó la naturaleza humana por la eternidad. Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Con su naturaleza divina se acerca al Padre e intercede por ti. Y con su naturaleza humana te comprende tus debilidades y te fortalece y te da ánimo. Comprende tus tentaciones. Sabes, querido amigo que me escuchas, por tan fuerte que sea una tentación que el diablo te ponga hoy en día, ninguna se compara a las 3 que le puso a Jesús en el desierto cuando estaba ayunando 40 días. Y Jesús venció. ¿Y por qué venció? Porque estaba en las manos del Padre Celestial. Hay garantía que en Cristo tú y yo podemos vencer. Qué lindas noticias son estas. Segunda pregunta que hizo Juan Knox. ¿Y no ha de regresar por ventura? Qué lindo. ¿Sabía Juan Knox que Cristo regresaría? Sí. Juan Knox dijo: yo sé que mi Cristo volverá. Hagan de mi cuerpo lo que quieran, le dijo a los verdugos, pero yo sé que Cristo volverá. Yo estoy padeciendo por Cristo. Él padeció primero por mí. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, ¿estamos tú y yo dispuestos a defender la verdad? ¿Estamos tú y yo dispuestos a defender la reforma como adventistas del séptimo día? ¿Quiénes fueron los verdugos de estos grandes reformadores? El poder civil y el poder religioso. ¿Quiénes serán los verdugos de la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo de la persecución que se aproxima? Los mismos dos poderes, el poder civil y el poder religioso. ¿Cómo es que estos hombres salieron triunfadores ante estas penurias? Salieron triunfadores porque creyeron en Cristo Jesús. La promesa es que tú y yo saldremos vencedores si también creemos en Cristo Jesús. ¿Y qué es creer?
En el contexto bíblico, creer es someterse a la voluntad de Cristo. Que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. Juan Knox así: sabemos que volverá, y esto con prontitud. Alabado sea el Señor. ¿Cómo pasó Juan Knox al sepulcro? Creyendo en que Cristo regresaría pronto. Cerró sus ojos, convencidos que vería al Redentor del mundo venir en gloria y majestad. Que Dios siga bendiciendo el testimonio de estas grandes lumbreras de la Reforma. Y qué triste es saber que las iglesias que salieron de estos reformadores han traicionado la Reforma. Yo me expreso en este momento para la iglesia luterana. Piensen bien lo que están haciendo. Han firmado acuerdos con el Vaticano. Han traicionado la Reforma, queridos hermanos luteranos. Estás escuchando cómo los reformadores, cómo los grandes líderes de vuestras iglesias defendieron la verdad. Enfrentaron al enemigo político y religioso. Decidieron dar la vida por Cristo en defensa de la verdad. ¿Cómo es que tú, querido amigo y hermano luterano, has traicionado estos principios de la Reforma? ¿Te das cuenta que eres tú el que has cambiado? No la Iglesia Católica. El Vaticano te ha doblado el brazo y tú has cedido. Piensen bien, hermanos luteranos, lo que están haciendo. No permitan seguir siendo engañados por el enemigo. El enemigo es quien está detrás del poder del Vaticano. Eso es bíblico, no es personal. Dice la palabra de Dios que el diablo le dio poder, trono y autoridad a la primera bestia. Y es la bestia con la cual tú, querido hermano luterano, has firmado acuerdos. Querido hermano, que vienes de cualquier iglesia de la Reforma, ponte a cuentas con Dios. Ven a los pies de Jesús. Te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sigas defendiendo los principios de la Reforma. Reflexiona, estás a tiempo todavía. Otro gran reformador, el número 5 del estudio de esta hora. Dos grandes reformadores, Ridley y Latimer, grandes reformadores de Inglaterra. De ellos se encuentran estas palabras preciosas registradas. Escribieron así, dice la inspiración divina: estos dos baluartes de la Reforma dieron su vida por la verdad. Esperaban con fe la venida del Señor. ¡Qué hermoso! Ridley escribió, lo estoy pronunciando tal cual como se lee en español. Ridley escribió: el mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo y por eso lo digo. Entendamos, analicemos lo que dijo Ridley. No me importa sufrir la muerte. Ustedes, los verdugos que me van a asesinar, tienen los días contados. Se van a acabar con este mundo.
Ridley sabía que iba a resucitar en la primera resurrección, y yo lo creo también, y espero conocerle. Los que lo asesinaron resucitarán para muerte eterna, pero Ridley y Latimer resucitarán para vida eterna. Clamemos, dijo Ridley, clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador. Cristo, con Juan el siervo de Dios, escucha la plegaria de Ridley. Repito, el mundo llega sin duda a su fin, así lo creo y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador, Cristo, con Juan el siervo de Dios. Ven, Señor Jesús, ven. ¿Anhelaban estos dos grandes reformadores la segunda venida de Cristo? Sí. Murieron defendiendo la reforma, defendiendo la verdad. Murieron viendo por fe al Hijo de Dios viniendo en gloria y majestad. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, tú y yo vamos a experimentar pronto esta misma experiencia. ¿Qué de ti y qué de mí? ¿Procederemos igual? ¿O ya estamos cambiando desde ahora? Ruego al Señor para que tú y yo nos mantengamos firmes ante las promesas de nuestro Dios. Último reformador en el estudio de esta hora. Ricardo Baxter fue un gran reformador de Inglaterra. Escribió lo siguiente: el pensar en la venida del Señor es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Qué interesante. ¿Estaba preocupado Ricardo Baxter por la muerte? No. No. Estaba feliz pensando en el día en que Cristo volvería. Y agregó: es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Querido amigo, querido hermano adventistas que me escucha, ¿con qué esperanza vives tú? ¿Y con qué esperanza vivo yo? Estos hombres vivían solamente con una esperanza: ver a Cristo en gloria y majestad, viniendo del reino de los cielos. ¿Cuál es la esperanza que embarga tu corazón, querido amigo que me escuchas? ¿Cuál es la esperanza que embarga tu pensamiento, querido hermano adventista del séptimo día? Estamos viendo que este mundo se está acabando, pero ¿cuál es la esperanza que se enseñorea de ti? ¿Cuál es la esperanza que se enseñorea de mí? Ojalá sea esta esperanza de estos grandes reformadores, la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo viniendo en gloria y majestad. Ahora escucha lo que dijo Ricardo Baxter. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria sea alcanzada. Alabado es el Señor. Cuando esta completa y definitiva victoria sea alcanzada. Amén. Así pasaron al descanso estos hijos de Dios. ¿Le tuvieron temor al sueño del sepulcro? No. No le tuvieron temor. ¿Por qué no? ¿Acaso no eran de carne y hueso como tú y como yo? Sí, eran iguales, pero es que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Así debe de estar el verdadero Hijo de Dios para cuando llegue la persecución.
Ellos fueron perseguidos. La iglesia adventista del séptimo día, escrito está que también será perseguida. Agregó Ricardo Baxter: ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Y exclamó lo siguiente: apresura, oh Señor, ese día bendito. Qué conmovedor, qué conmovedor estas palabras. Estos fieles hijos de Dios no le tuvieron miedo a la muerte. Estaban de pie frente a la muerte y estaban rogando al Señor a que viniera pronto, a que volviera pronto. ¿Ruegas tú al Señor a que venga pronto? ¿Ruego yo al Señor para que regrese pronto? ¿O queremos seguir viviendo en estas penurias del coronavirus y de otras crisis de salud que vendrán después? Porque así lo dice la palabra de Dios. Sabes, tú y yo somos bendecidos por el Señor porque estamos con vida hoy en día. Esta es una de las bendiciones más grandes que puede darnos el cielo. Esta es una de las bendiciones más grandes que nos puede dar la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alabado y glorificada es la deidad. Alabado y glorificado es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Termina esta hermosa lección de la siguiente manera: tal fue la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia del desierto y de los reformadores. Alabado es el Señor. La pregunta es: ¿cuál es tu esperanza como miembro de la iglesia adventista del séptimo día? Y yo me hago, la misma pregunta. ¿Cuál es mi esperanza como miembro de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Tengo yo la misma esperanza de la iglesia apostólica? ¿Tengo yo la misma esperanza de la iglesia del desierto? ¿Tengo yo la misma esperanza de los reformadores? Con la ayuda del Señor podemos tener la misma esperanza. Pidamos al Espíritu Santo a que tome control de nuestras vidas para que nos reforme y para que nos regenere para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.